mi valle que me detenga, con mi escudo y mi espada, yo camino sin reserva, valientes de pie, con la luz de nuestro rey, ya solos en la batalla, Jesús siempre da la talla. Los hermanos, pasa a ustedes. Es una bendición verles y en esta hora poder compartir la palabra de nuestro Dios. Yo quiero invitarles que podamos estar atentos a lo que Dios tiene para nosotros. Estamos a menos de un mes de la Cena del Señor y yo deseo de todo corazón que este mensaje pueda traer compromisos renovados con el Señor, y aquellos que todavía no han hecho un compromiso con el Señor, que Dios nos lleve a ese paso de fe. Tenga la amabilidad de sentarse, por favor. Ya nuestros niños van a ser atendidos y ahora nosotros como adultos tenemos una palabra que escuchar. Muy temprano, en la mañana del 22 de agosto de 1912, un empleado de mantenimiento, un conserje, Vicenzo Purgia, se robó un cuadro llamado La Mona Lisa del Museo del Louvre en París. La historia del atraco, del robo, apareció en primera plana en la mayoría de los diarios y los periódicos de aquel tiempo, y la foto de la pintura, aunque todavía no todos la conocían, la empezaron a conocer. El New York Times puso en su portada y dijo: la obra de arte más famosa ha sido robada. De hecho, esta historia es verídica y uno de los pintores más famosos que ha existido, Picasso, fue acusado de que él tal vez había tomado esta pintura porque traía algunos antecedentes por allí en su haber. ¿Y sabe qué hizo la persona que se robó esta pintura? Él decidió ponerla, la pintura, abajo de su cama por 2 años, para que todo se les olvidara. Y pasaron 2 años, habían 40 detectives a nivel mundial buscando esta pintura. Y en 2 años no habían podido lograr nada. Pero pasaron 2 años y esta persona, que se dedicaba a limpiar el museo, fue a un lugar llamado Florencia y ahí quiso vender la pintura. Pensó que era una buena idea, ¿verdad? Y ahí ya prácticamente lo estaban esperando. Lo agarraron y tuvieron que llevarlo a prisión, y entonces se regresó esta obra de arte a su lugar original. Solamente el día siguiente, después de haber dicho que esta obra de arte se había recuperado, fueron a verla 120,000 personas. No era famosa la obra, pero a causa de que estuvo allí envuelta en todo eso, agarró una fama mundial. La Mona Lisa ahora la hemos visto por muchos lugares y creo que fue la noticia más comentada y más sensacionalista en el occidente por más de un año, hasta que en el 14 de abril de 1912 llegó otra noticia, la noticia del hundimiento del Titanic, y captó la atención. El mensaje de esta tarde pudiéramos enfocarlo al ladrón o al que rescata. El mensaje de esta tarde pudiéramos enfocarlo a aquellos que tal vez estamos batallando con nuestras luchas, o al que perdona. Esta tarde tiene un mensaje Dios para nosotros, porque usted y yo bíblicamente somos la obra maestra de Dios. ¿Usted lo cree? Cuando dice la palabra de Dios en Génesis que hizo al hombre, dijo Dios, ¿qué, hermanos? Hagamos al hombre a imagen y semejanza. Y después, ¿qué dijo Dios? Que es bueno. Lo alegró el corazón. Usted y yo estábamos en el pensamiento de nuestro Dios, y sabe que allí en el Edén, desde Adán y Eva, aparece el ladrón de nuestras almas,
tratando de romper nuestra comunión con el Padre, ¿verdad? Y no es una historia, hermanos, nueva, es una historia de siempre, donde hay esta contienda entre el bien y el mal. Y a mí me gustaría decirle que usted y yo sabemos cómo va a terminar esta historia. Esa es la esperanza que usted y yo tenemos, ¿verdad? Por eso cantamos lo que cantamos y adoramos a Dios como lo adoramos, porque hoy tenemos una buena nueva, y es que el enemigo, hermanos, pensó que sería fácil deshacerse de nosotros, pero gloria a Dios, ¿verdad? Porque gracias al perdón, la gracia, la misericordia, restauración de Dios, usted y yo tenemos vida, y tenemos vida en abundancia. Amén, hermanos. Y cada año recordamos este sacrificio de perdón, de gracia, de redención, de misericordia. Y ahora en abril 11 nos sentaremos a la mesa conmemorando ese día. El enemigo pensó que se había olvidado, ¿verdad? Pero el Señor, hermanos, estuvo 3 días y 3 noches, ¿dónde? En el corazón de la tierra, ¿verdad? Y se levanta y resucita y vence al ladrón, vence a la muerte, vence al pecado. Y hermanos, gracias a eso usted y yo estamos aquí, y qué bendición, porque podemos recordar este sacrificio precioso que el Señor ha hecho por nosotros. Alguien escribió: si el Evangelio de Lucas no apareciera en la Biblia, ¿de qué nos perderíamos? Hermanos, el Evangelio de Lucas llevamos más de un año estudiándolo. Ya estamos hoy entrando, desde el día de ayer, entrando al capítulo 15. Nos acabamos el año 2024, ya llevamos 3 meses del 25 y todavía nos faltan algunos capítulos. ¿Cuántos han sentido que Dios les ha hablado a través del Evangelio de Lucas, hermanos? ¿Sí? ¿Puede levantar su mano? ¿Le ha dado Dios mensajes a través de los estudios de Lucas, hermanos? Nos ha recordado, ¿verdad?, que el Señor está cercano a los débiles, cercano a los pequeños del reino, ¿verdad? Y alguien también dijo: ¿qué nos perderíamos si en la Biblia no apareciera el capítulo 15 del Evangelio de Lucas? Nos perderíamos una parábola única que no está en ninguna otra parte de la Biblia. ¿Sí sabía eso? La hermosa parábola del hijo pródigo no aparece en ninguna otra parte de la Biblia, solamente aparece en Lucas y aparece en el capítulo 15. Y si no estuviera ese capítulo allí, usted y yo no nos daríamos cuenta de este triple mensaje. Bendigo a Dios por nuestros jóvenes y les impulsamos a que sigan predicando. Amén, iglesia. Yo me alegro mucho, créanme que mi corazón se alegra cuando pasan los adolescentes y dan su mensaje de cápsula de sabiduría, y pasan hombres, pasan mujeres. El viernes están nuestros jóvenes predicando, y yo les quiero pedir, hermanos, que sigamos orando por ellos. Amén, hermanos, porque son la iglesia del presente, no son la iglesia del mañana, son la iglesia del presente. Y ayer nuestro hermano Pablito, como lo conocemos de cariño, él entró en el capítulo 15, y a mí me toca, hermanos, hablar de la parábola del hijo pródigo. Sabe que esta parábola es uno de los mensajes más predicados en la iglesia, y es esta parábola que tiene mucho significado. ¿Sabe por qué? Porque todos en algún momento de nuestra vida hemos tomado decisiones equivocadas. Todos hemos experimentado consecuencias de esas decisiones. Todos en algún momento hemos abandonado el camino de Dios, y Dios nos ha estado llamando y hablando a que regresemos al redil, a que regresemos a casa, y no es la excepción en esta tarde. Sin embargo, hermanos, esta historia es una historia que nos enseña no al perdido, sino al buscador. Algunos han dicho que realmente no se debiera de llamar la parábola, ¿verdad?, del hijo pródigo, sino la parábola del padre amoroso, del padre amante que siempre está dispuesto a recibirnos. Bendecimos a Dios por el papá celestial que tenemos, hermanos. Por ese papá, hermanos, que es proveedor y que nos muestra a todos los que tenemos por gracia una paternidad a realmente imitarle.
porque somos padres imperfectos, en los cuales Dios nos puso una gran responsabilidad en nuestras manos, llamados hijos e hijas, y a veces no sabemos cómo actuar, pero en Dios tenemos el mejor modelo de paternidad. Así que cuando como papás estemos un poco frustrados, volteemos a ver a quién, hermanos, al Padre Celestial, ¿verdad? Y que nos guíe y que nos enseñe, y a nuestros jóvenes algún día sentirán lo que nosotros sentimos, ¿verdad? Que vaya Dios mostrando su gracia y su misericordia en sus vidas. Así que quiero que vaya conmigo, por favor, a Lucas capítulo 15. Al verso 12, por favor. ¿Están ahí, hermanos? Estoy en Lucas 15:12. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en toda aquella provincia y comenzó a faltarle. Yo le pondría 3 puntos. ¿Qué? ¿A faltarle qué? Ahí puede ponerle todas las palabras que usted quiera. Verso 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero ¿qué, hermanos? Nadie absolutamente le daba. Y volviendo en sí. Qué hermosa frase. Si tuviera que reducir el título de la predicación, creo que le podría poner también: volviendo en sí. Dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de los jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, ¿quién lo vio primero, hermanos? Dice: y lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos, ¿qué, hermanos? Fiesta. ¿Cuántos les gustan las fiestas, hermanos? Pues bueno, nos debe de gustar, porque al Padre, hermanos, todo lo sella siempre con una fiesta. Y sabe que cuando Cristo regrese, todo va a terminar ¿en qué? En una fiesta. Así que creo que Dios nos está invitando a ser personas espirituales y festivas que celebramos la salvación de Cristo. Amén, hermanos. Y dice así el verso 24: porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Pero mire la segunda parte. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y entonces, ¿qué, hermanos? Otra vez. Y entonces se enojó. Ah, qué hermanito ¿verdad? Se enojó y dice: y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, fíjese, no le dice mi hermano, tu hijo, dice que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar todo el becerro gordo. Últimos 2 versos. Y entonces les dijo: hijo, tú siempre estás conmigo,
y todas mis cosas, ¿qué, hermano? Son tuyas. Mas será necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, ¿qué, hermanos? Estaba muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Qué hermosa historia. Esta historia solamente está en este capítulo. Por la gracia de Dios me tocó predicarlo hoy. Créanme que es de mis capítulos de la Biblia favoritos, hermanos, porque me muestra a mí, primero, como alguien que necesita salvación, pero también me muestra a mí que si me descuido puede llenarse mi corazón de religiosidad, y en lugar de enfocarme en Dios, puedo empezarme a enfocar en las personas y sus acciones. Y entonces la palabra de Dios hoy es muy clara en cuanto a esto. ¿De qué nos predicó Pablito ayer? Así como dicen en las series, ¿verdad? El capítulo anterior se trató de las dos parábolas anteriores. La primera del capítulo 15 es la parábola de la oveja perdida, y la segunda es la parábola de la moneda perdida. Y se resume toda esta historia en la parábola de ¿quién, hermanos? Del hijo pródigo o del padre amante. Y se separa en dos. Esto quiere decir que Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nos quiere dar un mensaje triple para la iglesia. Y cuando hay una idea que está allí varias veces, es que Dios quiere que pongamos atención. Es que Dios quiere que lo atendamos, que lo abracemos. Con que se abre el telón de Lucas 15 es con la historia de la oveja perdida. Una oveja, hermanos, que se fue y ya no pudo regresar. ¿Y sabe por qué no pudo regresar? Porque estaba accidentada. Porque dice la parábola que estaba perdida, no sabía cómo regresar. ¿A dónde? Al camino. Y fue necesario que ¿quién fuera, hermanos? El pastor. Y dice que el pastor tomó a la oveja ¿en dónde? En sus hombros, y la trajo. Y cuando la trae, dice que hubo fiesta. Así termina. Habla de las personas que en algún momento toman decisiones o tomamos decisiones, nos apartamos de Dios y luego no sabemos cómo regresar. Pero gloria a Dios, porque el Señor es tan amoroso y misericordioso que cuando no sabemos cómo regresar a casa, el mismo pastor de pastores va y nos busca. Va y nos toma, va y nos levanta, va y nos restaura, va y nos pone en los hombros, porque solos no podemos, y nos regresa. Y cuando nos regresa a casa, hace una fiesta tremenda, especial por esta restauración. Yo no sé cuántos nos identifiquemos con la oveja perdida. Yo no sé a cuántos de nosotros en casa, en nuestro ámbito, nos dicen: es que tú eres la oveja perdida, tú eres la oveja negra, tú eres la oveja que no hace caso, tú eres la ovejita rebelde. Y el problema es que nos los estén diciendo. Ese no es el problema es que lo empezamos a creer y empezamos a actuar de esta manera. La primera parte de este capítulo está diciendo que hay personas, o habemos personas, que tal vez voluntaria o involuntariamente nos hemos ido extraviando y nos hemos apartado. Y el Señor hoy nos está dando la invitación de decir: yo puedo restaurarte, yo puedo levantarte, yo puedo regresarte al camino si tú me lo permites. La segunda parábola, la moneda perdida. La moneda se pierde en la misma casa. ¿Sabe qué significa? Que podemos estar en casa, podemos estar en la iglesia y estar perdidos. Así que tanto necesita a Cristo la persona que abandona el camino como el que está en casa. La segunda parábola se trata de eso, de que una mujer pierde una moneda y dice que no se detiene hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, junta a sus vecinos y ¿qué hace, hermanos? Fiesta.
Bueno, el resumen y conclusión de estas dos parábolas es en la del hijo pródigo. Un hijo que se va y se pierde, y otro hijo que ¿qué? Que se queda, pero no se siente con los privilegios, no se siente con la libertad, no disfruta estar en casa, y ambos necesitan del amor del Padre. Y eso es lo que nos está diciendo la parábola. Lucas 15 del 12 al 13 dice que el hijo menor pidió su herencia antes de tiempo. ¿Cuántos creemos que Dios quiere bendecirnos, hermanos? ¿Hemos sentido la bendición de Dios? Pero cuando realmente se convierte en bendición es cuando se dan las cosas en el tiempo ¿de quién? De Dios. La herencia ya la tenía ganada solamente por ser hijo. La herencia ya la tenía asegurada por ser hijo de aquel hacendado, aquel padre amoroso. El problema no es ese, el problema es que pide adelantada su bendición, pide adelantada su herencia. Muchos de nosotros, hermanos, somos un poco desesperados y no dejamos que Dios actúe. Y entonces actuamos de manera adelantada. Y cuando actuamos de manera adelantada, ¿sabe qué hacemos? Le estamos diciendo al Señor, dame lo que me toca. Ya, porque yo tengo que seguir con mi vida. Yo tengo que hacer lo que a mí me corresponde y lo que yo tengo. Y la ofensa más grande de este hijo menor es que al pedirle de manera adelantada la herencia a su padre, prácticamente en los usos y costumbres hebreos estaba diciéndole, yo ya quiero que te mueras. Yo ya quiero que me des lo que me toca cuando tú ya heredas en vida o heredas ya cuando pasas a descansar. Pero si yo te lo estoy exigiendo, ¿sabe qué? Está diciendo la parábola que realmente el padre no era importante para el hijo. Cuando estamos tan enfocados en la herencia y no en el padre que da todo, eso sucede. Nuestro enfoque cambia. Nuestras prioridades cambian y lo podemos ver en la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo está más interesado en ¿qué? En la herencia que en el papá, hermanos. Está más interesado en las bendiciones del padre que en el padre mismo. Algún escritor dijo, sería bueno que dejáramos de ver las manos de Dios para ver qué nos puede dar y empezar a ver el corazón de Dios para ser como Él. Y es el mensaje de estos primeros versos. La herencia estaba asegurada, pero en el tiempo de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado o estamos pasando un tiempo de desesperación, de tardanza, de sala de espera de Dios, donde decimos, ya Señor? Bueno, ya veo que tú no estás haciendo nada, entonces déjame hacer yo mi estrategia. Déjame hacer mi plan. Y cuando toma todo, a mí me gusta lo que dice, no se tardó tanto. Porque aunque no estaba de acuerdo con la decisión, el padre junta su parte y se la da al hijo. Y el hijo, hermanos, ni siquiera agradece. Solamente agarra lo que le toca y se va. Yo no sé cuántos años le tocó juntar esa herencia al padre y en un momento ¿qué? Aquel hijo se la llevó. Alguien escribió que hay un ciclo generacional. No sé cuántos hemos escuchado este pensamiento, pero no sé qué pasaría si Dios le diera todo lo que usted pide. ¿Se ha puesto a pensar? Le conviene y me conviene que Dios me dé todo lo que le estoy pidiendo, hermano. ¿Usted ha pensado eso? Tiempos difíciles hacen personas fuertes. ¿Ha escuchado eso? Y es que las personas de generaciones que enfrentan crisis, guerras, dificultades económicas desarrollan resiliencia, creatividad, disciplina y fuerza para seguir adelante. Personas fuertes hacen tiempos prósperos. Esas personas, por haber superado desafíos, construyen familias y sociedades estables y prósperas.
tiempos prósperos hacen personas débiles, porque la comodidad adormece. La comodidad ya no nos desafía. La comodidad solamente es extender la mano. Y personas débiles provocan tiempos difíciles. La falta de carácter y preparación genera crisis y reinicia el ciclo. ¿Cómo somos? ¿Cómo se considera usted y cómo me considero yo ante este ciclo? Porque me parece, hermanos, que lo más seguro es seguir en casa del Padre. Amén. Muchos hermanos, hermanas, jóvenes nacieron en el Evangelio y doy gloria a Dios por ello, hermanos. Desde pequeños han estado aquí. Han crecido y han estado con sus papás y han venido desde las escuelitas de niños y luego los adolescentes y luego los adultos, ¿verdad? Y a veces pareciera ser que necesitan ir a experimentar algo para que su vida pudiera estar completa. Yo quiero decirle que no necesita usted. La plenitud se encuentra en la comunión con el Padre. Amén, iglesia. Sé que estará tocando la puerta el ladrón del cual hablamos al principio, pero usted y yo tenemos que tomar decisiones. ¿Cuántas veces, como este joven, hemos tomado decisiones guiadas por nuestra ambición, por el placer, por la libertad, porque nadie nos diga nada, porque yo soy libre, nadie se meta conmigo, y terminamos sufriendo en esclavitud y padeciendo los resultados de nuestras propias decisiones? ¿Nos podemos identificar con este caso, hermanos? Lucas 15:14, léalo conmigo. Dice el 14: cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre y comenzó a faltarle. Yo creo que lo primero que le faltaba era al papá. Y después el techo. Y después la provisión, la comida. Y después, aunque no extrañara mucho al hermano, le faltaba el hermano, porque siempre ahí hay que tener al hermano, aunque a veces no es tan cómodo, pero ahí le faltaba el hermano. ¿Y qué más le faltaba? Le faltaba paz, le faltaba un lugar donde sentirse seguro. Pero qué bueno que Lucas lo deja abierto. Y la pregunta es, ¿qué nos está faltando a nosotros? Cuando nos alejamos, cuando decidimos vivir nuestra vida a nuestra manera, lo más seguro es que nos suceda lo que le sucedió a esta persona. Empezó a faltarle. Y si en este momento, hermanos, usted siente que le hace falta algo, quiero decirle que todo se resume en que nos falta reconciliarnos con el Padre. Esa es nuestra necesidad más profunda. Al principio le comenté, estamos a unos días de sentarnos a la mesa con Dios. En este año espiritual, ¿nos ha faltado algo? En este año espiritual, ¿cómo ha sido nuestro caminar? En este año espiritual que estamos a punto de culminar, ¿qué Dios nos está diciendo a través de este verso a cada uno de los que estamos aquí? ¿Faltarle qué? Él se sentía muy seguro. Él ya no quería la cobertura del papá. Él ya no quería el consejo de papá, no quería nada del papá. Solamente sí quería su dinero. No me interesas, papá, solamente dame mi dinero y yo me voy y yo lo administro. Y realmente, hermanos, se le acabó. ¿Habrá riquezas que puedan durar toda la vida, hermanos? A usted y a mí nos ha tocado ver negocios, fortunas, que de una generación a otra, ¿qué pasa? Se acaba. Se acaba. ¿Por qué? Porque a la siguiente generación no le costó.
Lo que a la primera generación le había costado levantarse en la madrugada, dormirse hasta tarde, y solamente a la siguiente generación solamente fue disfrutar del fruto del trabajo de la anterior generación. Y qué bendición, hermanos. Pero la bendición va de la mano con una responsabilidad, ¿o no, hermanos? Y aquí es algo que nos quiere enseñar el verso. Van de la mano. Cuando tú estás en casa y en comunión con Dios, Dios te está guiando, Dios te está proveyendo, Dios te está dando lo que tú necesitas, principalmente su presencia, su Espíritu Santo, que nos dirige, que nos guía. Cuando el hijo se va de casa, les está diciendo abiertamente: yo no quiero que tú me dirijas. Y se va lo más lejos que se pueda de su papá. ¿Por qué cree, hermano? ¿Estaría haciendo cosas que al padre le llamaran la atención y le agradaran? ¿El hijo estaría dispuesto a hacer cosas que al papá lo llenara de satisfacción y dijera el papá: ese es mi hijo, ¿verdad? Y mira, se te acabó, te mando más dinero, ¿verdad? ¿O por qué se está yendo tan lejos, ¿verdad? Que el papá no sepa, que el papá no lo vea, que el papá no escuche. Porque cuando nos desconectamos de Dios empezamos a alejarnos un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, porque es un círculo descendente. Una mentira nos va a llevar a otra. Un pecado nos va a llevar a otro. Una ausencia de Dios nos va a llevar a una distancia mayor y mayor y mayor y mayor. Eso nos quiere decir la parábola. Y el verso 15 dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara, ¿qué? Vea bien, no está aquí, pero en su Biblia sí. No dice que lo hayan invitado, ¿verdad? Dice que se arrimó, que fue y le caló el zapato y tuvo que ir a buscar cómo salir adelante. Y empezó con una persona que estaba apacentando cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas de lo que comían los cerdos, pero ¿qué, hermanos? Nadie le daba. Si no lo habían invitado, pues tampoco le daban eso. Él estaba ahí nada más viendo qué le salpicaba, ¿verdad? Qué importante es, hermanos, que reconozcamos que la comunión con Dios es su tesoro y mi tesoro más grande que podemos tener. Las consecuencias del pecado las describe perfectamente estos versos. Una gran hambre llegó a la tierra. El joven terminó trabajando cuidando cerdos, una tarea humillante para un judío. Y deseaba comer la comida de los cerdos, pero nadie se la daba. En pocas palabras, tocó fondo. Si alguno de nosotros, muy en lo profundo de nuestro corazón, sentimos eso, yo le tengo unas buenas noticias hoy. Dios no está enojado con usted. Se lo voy a repetir. Dios no está enojado con nosotros. Y aunque no hemos tomado las mejores decisiones, y aunque tal vez las decisiones que hemos tomado nos han llevado a ciertas consecuencias, y aunque tal vez la línea de vida que hemos tomado no es la más adecuada, le tengo esa noticia: Dios no está enojado contigo, joven, no está enojado con usted, hermano, no está enojado con el que nos visita hoy, nuestro hermano, nuestro amigo, no está enojado, al contrario, está esperando, ¿qué, hermanos? Que volvamos en sí. Y Lucas 15, 17 es una frase muy hermosa. Y volviendo en sí, dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Se ha preguntado eso usted en algún momento? ¿Qué necesidad, verdad? ¿Qué necesidad de estar aquí batallando? ¿Sabe que esta frase solamente está 2 veces en la Biblia?
y la otra está en el verso que le voy a decir. Daniel 4:34. Hay un paralelo de volver en sí. Y Daniel 4:34 habla de un personaje que también le cae el 20 como al hijo pródigo. Profeta Daniel. Es más, voy a leerlo desde el 29. ¿Está ahí conmigo, hermanos? Daniel 4:29. ¿Sí llegó? ¿Ya llegó? Ok. Daniel 4:29 dice: y al cabo de 12 meses paseaba en el palacio real de Babilonia, y habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene, ¿qué, hermanos? El dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía algarrobas, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y volví en sí. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Amén. ¿Qué fue lo que hizo que se fuera el hijo pródigo de su casa? Su orgullo, su soberbia, su vanidad, el deseo y el pensamiento de que él sabe vivir sin necesidad del Padre. ¿Qué fue lo que le afectó a Nabucodonosor? Su soberbia, su altivez, su orgullo. Todo esto yo lo he hecho, dijo. Mira qué bonitas cosas he hecho. ¿Cuántas cosas he hecho yo con mis manos? Por mi capacidad, por mi inteligencia, porque tengo recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios tiene que llevarlo, hermanos, hasta reconocer. A veces hay procesos que estamos viviendo donde necesitamos vivirlos para poder entender que Dios nos quiere de vuelta en casa. Y en ese proceso nadie puede meterse. Yo veo al hijo pródigo reconociendo él en este milagro de Dios, que es de la reflexión, la dirección a través de su presencia. A Nabucodonosor lo veo allí reconociendo también. Nadie más, solo Dios, tratando con la vida de estos dos. ¿No siente usted que Dios está tratando con su vida últimamente? ¿No nos están pasando algunas cosas que nos hacen reflexionar en que es un proceso en el cual Dios nos quiere restaurados, nos quiere más enfocados en Él, nos quiere con un amor más profundo por su presencia, por su sacrificio a través de Cristo? ¿No son los procesos de vida que a veces nos hacen voltear, hermanos? Porque hasta que no tocó fondo el hijo pródigo, es que se acuerda de la casa del Padre. Pero gloria a Dios por esas experiencias, porque es a través de ellas que volteamos y decimos: qué necesidad, ¿verdad? ¡Qué necesidad!
En la casa de mi padre siempre va a haber pan, en la casa de mi padre siempre va a haber dirección, en la casa de mi padre siempre va a haber sustento, y aunque ya no me acepte como su hijo, pero que me acepte en casa. Y entonces vuelve el hijo. Y el Padre Celestial estaba con los brazos abiertos. Y del verso 20 al 24 habla de la restauración del Padre. El Padre le vio de lejos y corrió a recibirlo. Lo abrazó y lo besó, y mostrando misericordia y amor incondicional, hermanos, estaba el Padre Celestial. ¿Usted cree que tenemos ese mismo Padre de la historia? Así que esta historia no se trata del hijo pródigo, no se trata esta predicación de Nabucodonosor, no se trata del hijo que se quedó, no se trata de la oveja que se perdió, ni de la moneda que se perdió. Se trata de nuestro Padre Celestial amoroso y perdonador. Así que si usted y yo traemos cargando algo en nuestro corazón que no nos ha dejado avanzar, hoy es un buen tiempo para pedirle a Dios: restáurame, Señor. Porque no se trata de mí. No se trata de regresar a casa, más bien se trata de que tú ya me estás esperando. Usted y yo hemos escuchado esta predicación muchas veces. Era deshonroso que el rey o el padre de la casa anduviera corriendo para ahí. Solamente los esclavos andaban corriendo. Y un hijo que había profanado de esa manera o había deshonrado de esa manera la casa de su padre, cuando volvía era digno de ser apedreado. Así que yo creo que en ese amor y en esa misericordia de aquel padre está esperando todos los días a su hijo para que no lo intercepte el pueblo y no le den lo que se merece. Así que cuando lo ve de lejos, ¿qué es lo primero que hace? Corre y lo abraza y lo protege y lo abraza y se lo trae a casa. Aunque no es lo que merecía, el abrazo sí era lo que necesitaba, hermanos. Yo no sé cuántos de nosotros seguimos viendo a Dios como un Dios de juicio, un Dios que está ahí para sancionar cada uno de nuestros errores, y eso mismo lo aplicamos en otras personas. Y vivimos así. Y esta parábola me enseña el gran amor de nuestro Dios, a pesar de mis pecados, a pesar de mis errores, a pesar de haberme ido de casa. Siempre hay un lugar en la mesa del Rey para usted y para mí. Amén, hermanos. Así que hoy Dios nos da la oportunidad y la invitación de que volvamos en sí. No podemos tomar la cena del Señor como un acontecimiento más, como un culto más, como una reunión más, porque somos bautizados y tenemos que ir. Realmente ese no es el sentido. Es una celebración de vida. Es una celebración de comunión. Es una celebración de lo que Dios hizo, restauró, perdonó, nos sostuvo a lo largo, hermanos, de todo este tiempo y todo este año. No merecía vestido, anillo, una fiesta, pero el Padre celebró con su Hijo. Y cierro diciendo que no nos vaya a pasar lo que el hijo mayor. Seamos una iglesia compasiva, seamos una iglesia misericordiosa, que celebra y agradece a Dios cada vez que un hijo o una hija pródigo regresa al camino. Amén, hermanos. Y que no digamos, pero ¿por qué? ¿Por qué? Usted y yo no somos quien. Más bien, súmese a esto. A mí me gusta lo que le dice el Padre: vente, te ruego, vente, vamos a celebrar. Vamos a hacer fiesta porque tu hijo, tu hermano, ya no lo contábamos. Y está dando hermoso verso. Mire, léalo conmigo, 15:25.
Y con esto voy a terminar. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería que, hermanos, entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Fíjese qué hermoso cuadro. Mas él respondiendo dijo en pocas palabras: no es justo, yo me he portado muy bien. Yo me he portado muy bien, y el que se ha portado mal le das premio. Así que eso no es justo. Yo no sé si eso se ha llenado nuestro corazón en algún momento. ¿Por qué a tal persona que pareciera ser que no está haciendo bien las cosas delante de Dios, lo está bendiciendo Dios? ¿Por qué va tan bien su familia? No es justo, Dios. Déjame a mí repartir las bendiciones. ¿Por qué a tal persona que hace, que deshace, que no hace, está sucediéndole estas cosas en su vida, y yo que es todo aquí? Y en lugar de celebrar y agradecer lo que Dios está haciendo en otros, ¿sabe qué hacemos? Envidiamos, nos llenamos de soberbia, nos llenamos de coraje, y cada vez que podemos, hermanos, decimos: ha de andar en malos caminos, ¿eh? La iglesia anda preguntando en qué trabaja el muchacho, ¿eh? Porque no aceptamos que Dios bendiga a alguien y que Dios tenga gracia y bondad y misericordia para alguien. ¿Y sabe por qué lo hace Dios así? Porque cada uno de nosotros estamos viviendo procesos diferentes de santificación. ¿Sabe qué significa santificación? Ser como Cristo. Eso es. Se necesita más carácter para tener cosas del Padre que para no tener. Porque las bendiciones, cuando usted no tiene el corazón adecuado y el carácter adecuado, lo distraen, lo alejan y lo pierden. Así que sería bueno preguntarnos: ¿estoy listo para que Dios me herede? ¿Estoy listo para que Dios me dé aquello que anhelo, necesito? Estoy tan enfocado en la herencia que me he olvidado en el Dios que da la herencia. Hay una reflexión para todos. El hijo mayor se enojó por la celebración del hermano pródigo. No entendía como hijo todo lo que el padre tenía era suyo. Le dijo el padre: todo esto es tuyo. Hay cosa más triste, no sé si haya cosa más triste que aquel que está en el camino de Dios, que no puede disfrutar de la plenitud de Cristo. Que aunque esté en el camino de Dios, siempre está viendo a quién, hermanos, al otro o a la otra, en lugar de decir: qué bueno, gracias a Dios. Vamos a sentarnos en la mesa, vamos a celebrar, vamos a concluir. Yo quiero invitarle que podamos pedirle a Dios que Él ponga su corazón en nosotros, el corazón del Padre amoroso. Millones de personas vieron la coronación del rey Carlos III el 6 de mayo del 2023. El soberano fue coronado junto a Camila, la reina consorte de la abadía, en la abadía de Westminster. La festividad duró 3 días. Todos los restaurantes, todos los lugares estuvieron abiertos, horas extras, para que esos días en Inglaterra se conmemorara la coronación de su rey. Fueron fiestas, conciertos, y Gran Bretaña desembolsó un estimado de $150 millones por esa ocasión del monarca. Fue ungido en manos, pecho y cabeza con aceite de oliva elaborado en Jerusalén con aceitunas del monte de los olivos durante su celebración.
y fue puesto una corona de oro macizo que data de 1661, adornado con más de 400 piedras preciosas, incluyendo rubíes, zafiros. Invitó a todo el público a celebrar esto y a que todos brindaran lealtad ante la corona. Aparte de todo ello, 60 aviones sobrevolaron y fue una gran algarabía, y todos decían: que reine Dios y el Rey. Esto no es nada para lo que va a ser cuando nuestro Señor Jesucristo se corone, hermanos. ¿Y sabe quién va a estar allí? ¿Sabe quién va a estar allí? Todos aquellos que han aceptado a Cristo en su corazón, que han recibido el abrazo del Padre, que perdidos, extraviados, fracturados, golpeados por la vida, se dejaron orientar, restaurar y salvar por Cristo. Esto va a ser esto que le acabo de escribir va a ser un juego de niños comparado con lo que va a suceder ese día. ¿Cuántos queremos estar en ese día, hermanos? No se mantenga lejos del camino. Hoy es un buen tiempo para regresar a casa, disfrutar su perdón, el perdón de Dios, disfrutar la gracia. Yo bendigo a Dios porque este año hay personas que ya decidieron bajar las aguas del bautismo, ya han tomado esta decisión. Y a mí me gustaría que como iglesia pudiéramos orar hoy. Si entre nosotros, los que estamos aquí, hay personas, hermanos, hermanas, que ya están tomando las pláticas prebautismales y están tomando esta decisión, yo quiero invitarle a que toda la iglesia nos pongamos de pie, y a mis hermanos, mis hermanas, si hay alguien de ellos aquí, que pase al frente. Si alguien de ustedes o yo todavía estamos titubeando en dar nuestra vida a Cristo, después de lo que hemos estudiado, reflexionado, hoy es un buen momento para decirle: Señor, te entrego mi vida por completo y para siempre. Hoy es un buen tiempo para regresar a casa, para comprometernos con el Señor, para decirle: Señor, quiero que tú seas mi Rey, y no te busco por la herencia, sino te busco porque tú eres Dios. Amén, hermanos. Y que todas las demás cosas vengan por añadidura y cuando Él quiera. Y si no vienen, gloria sea a Dios, Él sabrá. Amén. Póngase de pie. ¿Habrá alguien en esta tarde que tenga en su corazón reconciliarse con Dios, bautizado o no bautizado, que tenga ese deseo de decirle al Señor: Señor, quiero que afirmes mi corazón, quiero estar en tu casa, y no solamente eso, quiero ayudar a mi hermano, a mis hermanos? ¿Habrá alguien aquí que Dios esté llamándole a través de su palabra? ¿Habrá alguien entre nosotros a los cuales Dios esté diciéndole: te estoy esperando? Desde hace años te estoy esperando. Desde hace tiempo te estoy esperando. No te resistas. Dios está en mi hermano Francisco. Dios lo bendiga. Amén, hermano. Claro que sí. ¿Hay alguien más, hermanos? Que el Señor nos siga llenando de su presencia. Ore en su lugar. Oramos al Señor. Bendito Padre, cada corazón aquí sabemos lo que estamos cargando en nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos perdón, restauración, humildad, para reconocer que nuestras propias decisiones nos han hecho daño. Pero gracias, Señor, por recordar el perdón precioso para todos nosotros. Si alguno de nosotros nos sentimos
porque nos hemos resfriado espiritualmente y nos hemos dedicado más, Señor, a otras cosas que a fortalecer nuestra vida de fe. Hoy nos recuerda, Señor, que tú quieres que estemos ese día especial, ese día de celebración eterna con Cristo. Y solamente aquellos que tengan vestidos de boda, solamente aquellos que tengan, Señor, este compromiso con Cristo, podrán estar allí. Lava nuestras vidas, limpia nuestro corazón, renueva nuestro ser y prepáranos, Señor, para esta celebración que tendremos como iglesia en unos días más. Gracias por la vida de adolescentes y jóvenes que están tomando decisiones importantes, Señor. La más importante, que es aceptar a tu Hijo Jesucristo en su corazón y hacerlo público, Padre. Que tu palabra, Señor, hoy quede sellado y sellada en cada uno de nuestros corazones. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos.